Era un juez exitoso que se apresuraba a trabajar cuando su auto se averió y llamó a un taxi, pero este viaje se convirtió en una pesadilla cuando un taxista racista convirtió un día ordinario en una lucha por la vida, injusticia, acusaciones falsas, un arresto brutal e injusticia. Todo esto podría arruinar su destino, pero lo que sucedió después definitivamente te sorprenderá. Mira hasta el final para descubrir toda la verdad. Suscríbete al canal y deja tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a hacer más de estos videos. Juguemos un pequeño juego antes de que comience la historia. Solo el 5% de todas las personas en el mundo pueden suscribirse al canal en 5 segundos. Lo comprobaremos ahora. El tiempo ha pasado. Suscríbete al canal en 5 segundos. Está bien si no tienes tiempo, no te preocupes, saldrá bien la próxima vez y felicitaciones a los que lo hicieron. Eres muy genial. El sol apenas estaba saliendo y arrojaba un pálido resplandor sobre las calles de la ciudad mientras el juez Malcolm Price se apresuraba con su rutina matutina. Hoy era un día crítico, se programó un caso de alto perfil y no podía permitirse el lujo de llegar tarde. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, sintió una oleada de determinación. Ser un hombre negro en el sistema judicial no había sido fácil, pero Malcolm había trabajado incansablemente para construir su reputación como un juez justo y respetado. Hoy era otra oportunidad para demostrar que la justicia podía prevalecer independientemente de los desafíos. Agarró su maletín y llaves dirigiéndose al garaje donde su auto lo esperaba, pero cuando giró la llave en el encendido el motor chisporroteó y se apagó. Lo intentó de nuevo, nada. Su ritmo cardíaco se aceleró cuando miró la hora en su reloj. No había forma de que pudiera darse el lujo de esperar una grúa y perder el inicio de la audiencia. Hoy no vamos, murmuró en voz baja dándole un toque frustrado al tablero, pero el auto permaneció obstinadamente en silencio. Con un suspiro sacó su teléfono y abrió una aplicación de viaje compartido. En unos minutos, un auto se detuvo, un sedán destartalado con una calcomanía que decía el mejor viaje de la ciudad pegada en el costado. Malcolm miró el perfil del conductor en la aplicación. Tom, un hombre de mediana edad, con una sonrisa genérica en su foto. Malcolm se subió al asiento trasero y Tom le dio una rápida mirada superficial en el espejo retrovisor. Había algo sobre la forma en que sus ojos se demoraron en el rostro de Malcolm, hizo que el juez se sintiera incómodo, pero lo ignoró. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Dio la dirección del juzgado y se acomodó esperando que el viaje fuera rápido y sin incidentes. Los primeros minutos del viaje pasaron en silencio, la ciudad despertando lentamente a su alrededor. Malcolm miró por la ventana preparándose mentalmente para los argumentos que escucharía en el tribunal, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Tom se aclaró la garganta, una sonrisa tirando de la comisura de su boca. Así que vas al centro tan temprano, debe ser algún tipo de trabajo importante tienes ahí, dijo Tom. Su tono tenía un filo que hizo que Malone levantara la mirada. Reconoció la hostilidad velada, la forma en que algunas personas disfrazan el desprecio como una conversación casual. Sí, soy juez, respondió Malcolm de manera uniforme, tratando de mantener la interacción profesional. Había aprendido hace mucho tiempo que era mejor no involucrarse con la hostilidad a menos que fuera absolutamente necesario. Tom soltó una risa corta y sin humor. Un juez, no veo a muchos de ustedes en esa posición, dijo las palabras con una pausa deliberada, dejando que la implicación flotara en el aire. Malcolm sintió una punzada de irritación, pero mantuvo su expresión neutral. Los tiempos cambian, dijo simplemente volviendo su mirada hacia la ventana. No estaba dispuesto a dejar que un conductor de viajes compartidos arruinara su mañana, pero Tom parecía decidido a seguir adelante. Si los tiempos cambian, seguro que tengo que decir que algunas cosas no deberían gustar. La gente debería saber cuál es su lugar, ¿no crees? La voz de Tom había adquirido un tono más agudo. Su agarre en el volante se apretó mientras miraba a Malcolm a través del espejo. Elizabeth, una joven negra embarazada, fue declarada muerta en circunstancias misteriosas, pero lo que sucedió después sorprendió a todos. No creerás la traición y la resistencia en esta historia. Mira hasta el final para descubrir la verdad completa. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para ver más historias apasionantes. Elizabeth se ajustó su abrigo de gran tamaño mientras caminaba por el estrecho pasillo de la gran propiedad de su familia. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y risas, ahora estaba en silencio y solo hacía eco de débiles recuerdos de días mejores, nacidos en la riqueza y el privilegio. La vida de Elizabeth siempre había parecido envidiable para los forasteros. Su padre, un célebre filántropo y hombre de negocios, había construido un imperio que se extendía mucho más allá de su pequeña comunidad, mientras que su madre, una reconocida cirujana, se había ganado la admiración de innumerables vidas que había salvado, pero detrás de la fachada de perfección, Elizabeth había soportado más pérdidas de las que la mayoría podía imaginar. La batalla de su madre contra el cáncer había sido larga y ardua. Elizabeth, todavía una adolescente en ese momento, se había aferrado a la esperanza de que la fuerza de su madre prevalecería, pero no fue así cuando su madre falleció. El vínculo, una vez inquebrantable dentro de la familia, comenzó a desmoronarse.
Su padre, aunque amoroso, encontró consuelo en su trabajo y su creciente colección de artefactos históricos se retiraron emocionalmente del único hijo que le quedaba cuando tenía 20 años. Elizabeth, esencialmente, se había quedado sola para navegar por la vida. Años después, la repentina muerte de su padre selló su soledad. Ahora la finca familiar era suya, una vasta mansión hueca, llena de reliquias del pasado y recuerdos que se sentían más como fantasmas. Fue allí donde Elizabeth conoció por primera vez a María, la mujer que se convertiría en su madrastra. María entró en su vida abruptamente, trayendo consigo a una hija pequeña, Victoria, que tenía solo unos pocos años de edad. La joven de Elizabeth. María era una figura compleja, encantadora, cálida y ansiosa por integrarse en la vida de Elizabeth. Al principio, Elizabeth apreció la presencia de María. Parecía como si María realmente quisiera ayudarla a sanar y reconstruirse. Victoria también mostró un cuidado genuino, tratando a Elizabeth como a una hermana mayor. El vínculo entre los dos creció rápidamente y Victoria se convirtió en lo más cercano a la familia que Elizabeth tenía. Lentamente comenzó a confiar en ellos, encontrando consuelo en su apoyo. Pasaron los años, y la vida de Elizabeth dio un giro positivo. Conoció a Daniel, un hombre amable y ambicioso, que le trajo esperanza para el futuro. Su amor floreció rápidamente, y pronto se casaron. La noticia de su embarazo solo se sumó a su joy. Se sentía como si la vida le estuviera dando una segunda oportunidad, una oportunidad de crear la familia que había perdido. Victoria estaba extasiada por su insistencia en mudarse de nuevo a la casa familiar durante su embarazo. María, la madrastra siempre comprensiva, estuvo de acuerdo de todo corazón. Por un tiempo, todo parecía perfecto. Elizabeth y Daniel comenzaron a planificar el futuro de su hijo, llenando la guardería con pasteles suaves y ropa pequeña. Victoria fue una presencia constante que ayudó a Elizabeth con cada detalle, desde los nombres de los bebés hasta el cuidado prenatal. María, aunque menos involucrada, mantuvo su papel de matriarca cariñosa. Luego, cuando Chris compró un matutino, todo cambió. Victoria fue la primera en encontrarla. Elizabeth no había bajado a desayunar y su ausencia se sintió inusual cuando Victoria llamó a la puerta de su habitación y no recibió respuesta. Entró y encontró a Elizabeth inmóvil en el suelo. El pánico se apoderó de ella cuando llamó a una ambulancia. Su voz temblaba mientras explicaba la situación al despachador del hospital. Los médicos se apresuraron a determinar qué había sucedido. A pesar de las pruebas exhaustivas, no pudieron encontrar una causa clara de muerte. No había señales de trauma, no había evidencia de juego sucio, solo un silencio inquietante que rodeaba el cuerpo sin vida de Elizabeth. Victoria, devastada, se negó a aceptar la idea de una autopsia. Ella argumentó que Elizabeth merecía paz y que cortar su cuerpo solo traería más dolor a la familia. María apoyó la decisión de Victoria, su actitud tranquila y mesurada. Necesitamos dejarla descansar, dijo María suavemente, colocando una mano reconfortante sobre la de Victoria. Hombro, ella no querría esto. Los días que siguieron fueron una confusión de dolor y arreglos. El funeral fue planeado con cuidado meticuloso, cada detalle honrándola memoria de Elizabeth, pero debajo de la superficie del duelo había una corriente subyacente de inquietud. Victoria no podía quitarse la sensación de que algo faltaba. Sus instintos susurraban que había más en la muerte de Elizabeth de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Cuando los científicos se acercaron a Victoria con su idea poco convencional, ella dudó. La propuesta era poco ortodoxa e inquietante. Querían colocar una pequeña cámara discreta dentro del ataúd de Elizabeth para monitorear cualquier actividad inusual. El objetivo, explicaron, que era puramente científico, para recopilar datos que pudieran ayudar a explicar el misterio de su muerte. Después de mucha deliberación, Victoria estuvo de acuerdo. Si podía ayudarnos a entender lo que le pasó, entonces lo permitiré, dijo, su voz firme. A pesar de la confusión dentro de ella, los científicos le aseguraron que el proceso sería rápido y respetuoso, y que las imágenes se usarían únicamente con fines de investigación. El día del funeral llegó cargado de nubes sombrías. Amigos y familiares se reunieron para presentar sus respetos sin saber la cámara escondida dentro del ataúd adornado. Victoria estaba al lado de María, su rostro pálido pero sereno mientras se decían las oraciones finales. Mientras un ataúd era bajado al suelo, susurró una promesa silenciosa a Elizabeth: descubriré la verdad, te debo eso. Más tarde esa noche, mientras Victoria estaba sentada sola en su habitación, no podía deshacerse de la sensación de anticipación. Los científicos habían prometido informarle de cualquier hallazgo tan pronto como revisaran las imágenes. Por ahora todo lo que podía hacer era esperar. Mientras tanto, en un laboratorio apartado, los científicos se preparaban para activar la transmisión de la cámara. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras ajustaban el equipo. Realmente no esperaban encontrar nada extraordinario, pero el misterio que rodeaba la muerte de Elizabeth hizo que incluso la más mínima posibilidad valiera la pena explorar. Cuando la transmisión se puso en marcha, la habitación quedó en silencio durante las primeras horas. Las imágenes no mostraban nada inusual, solo la quietud del ataúd y el leve zumbido del dispositivo de grabación. Pero a medida que la noche se profundizaba, sucedió algo inesperado. La imagen en la pantalla parpadeó y el movimiento más leve llamó su atención. Uno de los científicos se inclinó más cerca del monitor, sus ojos se
Entrecerraron con incredulidad. ¿Viste eso?, le susurró a su colega. Los demás se reunieron alrededor, contuvieron la respiración mientras el movimiento se hacía más pronunciado. Lo que vieron a continuación cambiaría todo. El laboratorio se sumió en un silencio aturdido. Todos los científicos en la sala estaban pegados al monitor. Sus rostros palidecieron cuando la figura en la pantalla se agitó al principio. El movimiento fue sutil, un leve movimiento de la mano, un lento giro de la cabeza. Luego se volvió innegable. Elizabeth se estaba moviendo. El Dr. Simmons, el investigador principal, rompió el silencio. ¿Esto es real? Esto no puede ser real. Su voz era temblorosa. La incredulidad era clara en su tono. Rebobinó el metraje y lo reprodujo de nuevo, pero las imágenes no cambiaron. Allí estaba ella acostada en el ataúd. Sus dedos se curvaban débilmente como si estuvieran luchando contra restricciones invisibles. Tenemos que actuar ahora, dijo Simmons saliendo de su shock. Ella está viva. El laboratorio estalló en caos. Los teléfonos fueron tomados. Se hicieron llamadas mientras el equipo se apresuraba a contactar con las autoridades. Una sensación de urgencia se apoderó de la habitación cuando Sim les ordenó que continuaran, monitoreando la transmisión mientras él se comunicaba con la policía local y los servicios de emergencia. Mientras tanto, de regreso en la finca familiar, Victoria se sentó en el sala de estar tenuemente iluminada, sus pensamientos una red enredada de dolor y duda. El fuego crepitaba suavemente en el hogar, pero el calor hizo poco para calmar su inquietud. La casa se sentía más vacía que nunca, el silencio un recordatorio constante de la ausencia de Elizabeth. Aún no había tenido noticias de los científicos, y cada momento que pasaba solo aumentaba su ansiedad. Cuando sonó el teléfono, Victoria casi saltó de su asiento, se abalanzó hacia él, su mano temblaba cuando se lo llevó al oído. Hola, dijo su voz apenas por encima de un susurro. La señorita Victoria, vino la voz apresurada del Dr. Simmons, necesitamos actuar de inmediato, tenemos razones para creer que Elizabeth está viva. Victoria se congeló por un momento, pensó que lo había escuchado mal. ¿Qué dijiste?, preguntó con el corazón palpitando fuerte. No tenemos tiempo para explicar todo, continuó Simmons, pero tienes que confiar en mí. Ya hemos llamado a la policía y a los servicios de emergencia, están en camino para recuperarle. El agarre de Victoria en el teléfono se apretó. Eve, ¿estás segura? Estamos seguros, dijo, que hemos estado observando sus movimientos. Está consciente, pero está atrapada, tenemos que sacarla de allí antes de que sea demasiado tarde. Victoria sintió que sus rodillas se debilitaban y se hundió en la silla más cercana. El peso de las palabras de Simmons se estrelló sobre ella, inundándola con partes iguales de esperanza y terror. Te veré en el cementerio, dijo su voz firme a pesar del caos que se arremolinaba en su interior. El camino al cementerio se sintió interminable. La mente de Victoria se llenó de preguntas. Si Elizabeth estaba viva, ¿cómo había sucedido esto? ¿Qué había causado su aparente muerte? ¿Y por qué nadie se había dado cuenta antes? Y lo más urgente de todo, ¿quién podría haber sido el responsable? Cuando llegó la escena ya era caótica. Los coches de policía rodeaban la tumba, sus luces proyectaban inquietantes sombras rojas y azules sobre las filas de lápidas. Un grupo de oficiales estaba reunido cerca de la tumba recién cavada de Elizabeth, sus voces bajas pero tensas. Victoria se abrió paso entre la multitud. Soy su hermana, anunció, su tono sin dejar lugar a discusión. ¿Qué está pasando? Un oficial hizo un gesto hacia la gravite. Estamos trabajando en extraer el ataúd. Ahora los servicios de emergencia están en espera. Mientras trabajaban, Victoria notó algo inusual. María estaba allí parada al borde de la multitud. La expresión de su madrastra era ilegible, pero había una rigidez en su postura que hizo sonar las alarmas en la mente de Victoria. ¿Por qué estaba María aquí? No había mencionado venir al cementerio antes de que Victoria pudiera confrontarle. El sonido del ataúd, siendo levantado del suelo, atrajo la atención de todos. El equipo de respuesta trabajó rápidamente con cuidado. Langostino, abre la tapa. Jadeos ondearon entre la multitud cuando vieron a Elizabeth dentro de su pecho, subiendo y bajando débilmente con cada respiración superficial que respiraba. Uno de los respondedores gritó: prepare la camilla. La vista de su hermana viva trajo lágrimas a los ojos de Victoria, pero su alivio duró poco. Cuando Elizabeth fue levantada del ataúd, sus ojos revolotearon, abrió y dejó escapar un débil grito de pánico. Elizabeth, ¿está bien? Victoria llamó corriendo a su lado. ¿Estás a salvo ahora? La mirada de Elizabeth se movió salvajemente, su miedo palpable. ¿Qué pasó?, dijo con voz ronca, apenas audible. Antes de que alguien pudiera responder, uno de los oficiales se acercó a Victoria. Señorita, dijo, su tumba de rescisión, tenemos que hablar. Hay razones para creer que su madrastra puede estar involucrada en esto. La cabeza de Victoria se giró hacia María, que ahora estaba siendo escoltada por dos oficiales. ¿De qué estás hablando?, exigió Victoria siguiéndolos. El oficial dudó antes de continuar. Durante su interrogatorio inicial, hizo declaraciones sugiriendo que sabía que Elizabeth no estaba muerta. También encontramos rastros de un sedante en el vaso que Elizabeth bebió la noche anterior a su muerte. Su madrastra ha sido detenida. Para más interrogatorios, la mente de Victoria dio vueltas. ¿Podría ser cierto? Si María, la mujer que la había apoyado durante tanto, realmente hubiera sido capaz de tal traición?
Las piezas comenzaron a encajar la forma tranquila en que María había manejado la muerte de Elizabeth, la muerte, su insistencia en negarse a una autopsia, su repentina aparición en el cementerio, todo apuntaba a una horrible posibilidad. Mientras la ambulancia que transportaba a Elizabeth se alejaba a toda velocidad, Victoria se quedó congelada en el lugar. La ira y la incredulidad hervían dentro de ella mientras veía a María siendo conducida hacia un coche de policía. La expresión de María era extrañamente tranquila, pero cuando sus ojos encontraron un destello de algo, el remordimiento, el miedo cruzó su rostro. ¿Por qué? Victoria susurró, aunque María estaba demasiado lejos para escucharla. Se volvió hacia la tumba ahora vacía y sintió una extraña mezcla de alivio y pavor. Elizabeth estaba viva, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Elizabeth yacía inmóvil en la cama del hospital, su respiración superficial, pero constante. El olor estéril del antiséptico llenaba la habitación mientras las máquinas emitían un pitido suave monitoreando su frágil estado. A pesar del caos de las últimas horas, la vista de su hermana viva le dio a Victoria un rayo de esperanza que no se había atrevido a sentir desde la muerte de Elizabeth, pero esa esperanza estaba enredada con una ira y una traición ineludibles. El arresto de María y la confesión posterior habían abierto una herida que ninguna disculpa podría curar por completo. Victoriosa se sentó al lado de Elizabeth, su mano agarrando la de su hermana flácida. El peso de los eventos de la noche presionó fuertemente su pecho. Las palabras anteriores del médico resonaron en su mente. La supervivencia de Elizabeth no fue menos que un milagro. El sedante que María había deslizado en su bebida había disminuido su ritmo cardíaco hasta tal punto que imitaba la muerte. Si no fuera por la cámara, Elizabeth habría sido enterrada viva, su destino sellado bajo la tierra. Un suave golpe en la puerta sacó a Victoria de sus pensamientos. Un detective entró en su rostro sombrío. Señorita Victoria, quería informarle sobre la situación. Victoria mantuvo su voz firme a pesar de la tormenta dentro de ella. ¿Qué está pasando con María? El detective vaciló y luego respondió. Confesó administrar en el set. Según ella, tenía la intención de incapacitar a Elizabeth. No esto. Sus palabras vacilaron como si ni siquiera él pudiera creer lo que estaba diciendo. María afirma que era parte de un plan más grande para tomar el control de la propiedad. Vio la creciente independencia de Elizabeth como una amenaza. Las manos de Victoria se apretaron en puños y pensó que la solución era hacerla desaparecer. El detective asintió con gravedad. Ella insiste en que no tenía la intención de que las cosas llegaran tan lejos, pero dada la evidencia y su confesión, enfrenta cargos serios, incluido el intento de asesinato. El estómago de Victoria se revolvió. María, la mujer en la que había confiado como una segunda madre, había traicionado a su familia en la peor crueldad de la historia. Gracias, dijo Victoria en voz baja. El detective asintió y se fue, dejándola sola una vez más con su hermana. Elizabeth movió los ojos revoloteando y abriéndose. Vicky susurró, su voz apenas audible. Estoy aquí, dijo Victoria corriendo a su lado. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras acariciaba suavemente la mano de Elizabeth. ¿Estás a salvo ahora? La mirada de Elizabeth vagó por la habitación, la confusión nublaba su expresión. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo fue beber té con María. Victoria tragó saliva. No estoy segura de cuánto revelar, es una larga historia, dijo suavemente. Ahora mismo solo necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más fuerte. Elizabeth asintió débilmente. Los párpados se le hicieron pesados en cuestión de momentos. Volvió a dormirse. Su respiración era constante y rítmica a medida que pasaban los días. La fuerza de Elizabeth regresó gradualmente. El equipo médico era optimista sobre su recuperación, aunque el trauma de su terrible experiencia dejó cicatrices que fueron mucho más profundas que su salud física. Victoria se quedó a su lado en cada paso, decidida a compensar la confianza que había depositado en Mariah. Cuando Elizabeth finalmente fue lo suficientemente fuerte para escuchar la verdad, Victoria se sentó junto a su cama, sus manos temblaban. Hay algo que debes saber, comenzó en Elizabeth, el ceño fruncido mientras escuchaba a su hermana contar todo. La traición de María, la cámara, las imágenes impactantes de sus movimientos en el ataúd y la confesión que había expuesto los siniestros planes de María. Cuando Victoria terminó, el rostro de Elizabeth estaba pálido, su expresión era una mezcla de incredulidad y enojo. Quería que me fuera. Elizabeth dijo en voz baja que me miraba a los ojos todos los días y todo ese tiempo quiso que me fuera. Victoria tomó la mano de su hermana. Lo siento mucho, Elizabeth. Debería haberlo visto, debería haberte protegido. Elizabeth negó con la cabeza. Confiaste en ella como yo lo hice. Nada de esto es tu culpa. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Victoria. La dejé entrar en nuestra familia. Dejé que te lastimara. Elizabeth apretó su mano débilmente. Pero tú también me salvaste. Sin ti, sin la cámara, no estaría aquí. Sus palabras trajeron un consuelo agridulce al corazón de Victoria por primera vez en lo que pareció una eternidad. Las hermanas compartieron un momento de comprensión, su vínculo más fuerte que la traición, que había amenazado con romperlas. El juicio de María fue rápido y decisivo. La evidencia en su contra, combinada con su confesión, dejó poco espacio para la duda. Fue sentenciada a una larga pena de prisión, sus acciones condenadas por la misma comunidad.
que una vez la había respetado. Para Victoria y Elizabeth, su ausencia fue un amargo alivio, un capítulo de sus vidas que estaban ansiosos por cerrar. Cuando Elizabeth recuperó su fuerza, comenzó a concentrarse en reconstruir su vida. Su experiencia la había dejado con una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la confianza y la importancia de la resiliencia. Con el apoyo inquebrantable de Victoria, decidió canalizar su dolor en algo significativo. Comencemos de nuevo, dijo Elizabeth una tarde mientras ella y Victoria se sentaban juntas en el jardín iluminado por el sol de su propiedad. No solo por nosotras, sino por las personas que han sido lastimadas como yo. Podemos hacer algo bueno con lo que hemos pasado. Victoria sonrió, su corazón se hinchó de orgullo. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear una base, dijo Elizabeth con firmeza, algo que ayude a las mujeres que han sido traicionadas, que enfrentaron la injusticia. Podemos darles el apoyo que no tuvimos cuando todo se vino abajo. Victoria asintió. Estoy contigo, pase lo que pase, lo haremos realidad. Esa visión compartida marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Juntas convirtieron su dolor en propósito, creando un legado que honraba la fuerza de su vínculo y la resiliencia de su familia. Mientras estaban juntas en el porche de su casa viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y dorado, Victoria puso una mano sobre el hombro de Elizabeth. Hemos llegado tan lejos, dijo suavemente. Elizabeth sonrió, y apenas estamos comenzando el camino por delante. No sería fácil, pero por primera vez en años se sintieron preparados para enfrentarlo juntos. Gracias por ver esta increíble historia de resiliencia y justicia. ¿Qué piensas sobre el viaje de Elizabeth y el shock y la traición que enfrentó? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ver más historias apasionantes. Nos vemos en el próximo video.